Listo. Elaboramos el espectro tomando en consideración las características de la norma. Para elaborar el espectro necesitamos, de acuerdo al artículo 29, necesitamos elaborar la pseudoaceleración de la estructura, la aceleración espectral. Entonces, voy a colocar este acá. Esta es la fórmula, ¿no?, de la aceleración espectral, que tiene parámetros sísmicos de Z, U, C, S y R. Y en el caso de R, como les había mencionado, es distinto que el de pórticos. Entonces, primero por ello, debemos saber que este factor es el que debemos analizar. Llevamos las tablas dependiendo de cada factor. Por ejemplo, el factor Z depende de la zona sísmica, y esa zona sísmica lo podemos ver en el mapa sísmico del Perú. Entonces, cortamos bien el mapa, copiamos el mapa y pegamos acá. Ahí está. Y ese mapa, o el factor Z, se encuentra en esta tabla. Para zona 4, por ejemplo, el factor Z es 0.45. Entonces, copiamos esta tabla. Copio y pego. Bueno, yo paso esta copia. Entonces, nos interesa para calcular la aceleración espectral, necesitamos definir esos parámetros sísmicos. Coloco acá Z, O de uso, Z igual, C igual, S igual y R igual. Y R depende de R sub 0, de la irregularidad en altura, de la irregularidad en planta. Esos factores rellenamos de acuerdo a nuestro proyecto. Z, si el proyecto se encuentra en la zona 4, por ejemplo, en el caso de Lima, 4, el factor Z es igual a 0.45. El uso, vamos a la tabla respecto al uso. La tabla 5, en nuestro caso, dijimos que es vivienda. Voy a llevar también esta tablita. Cortamos, marcamos vivienda, ahí está vivienda y el factor es 1. Entonces copio y pego. De ahí viene el factor 1 de uso. La amplificación sísmica, el C de la amplificación sísmica, depende de los parámetros
de TP y TL. Estos parámetros del periodo P y periodo L, periodo corto y periodo largo. Y ellos, a su vez, dependen del tipo de suelo, ¿no? Entonces, es muy importante ver que llevamos esta forma, de acuerdo al artículo 14 de la norma, para poder elaborar precisamente esa tabla del espectro, ¿no? Entonces, coloco la amplificación, sí. Entonces, esto lo calculamos al final. S del suelo se obtendrá de la tabla número 3 y TPTL también dependerá de la tabla 4. Entonces llevamos ambas tablas, tabla 3 y tabla 4. En nuestro caso, vamos a tomar en consideración S1. Si es S1 y se encuentra en Z4, entonces el factor de suelo vale 1. Entonces, estamos asumiendo un S1. Un S1. Entonces, S vale 1. R depende de R sub 0 y si tiene alguna irregularidad. Y R sub 0, veamos en la norma, eso se encuentra en la tabla 7. Vamos a llevar esta tabla y buscamos albañilería. Bueno, ya les habíamos mencionado hace un momento. R sub 0 es igual a 3. Copiamos, pegamos y ahí está. Entonces, R sub 0 vale 3. Como en este caso no tiene irregularidad, entonces será irregularidad en altura y en planta 1. Ahora sí, de acuerdo, por supuesto, a lo que indica la norma, cómo se calcula R, también está aquí. R se calcula multiplicando R sub 0 por la irregularidad en altura y por la irregularidad en planta. Vamos a esta fórmula para recordar que es así. Para recordar esto. Okay. Entonces, simplemente aquí R vamos a calcular multiplicando R sub 0 por la irregularidad en altura y por la irregularidad en planta. ¿Listo? Entonces, ya podemos hallar Z, U, S, R y por la gravedad. Entonces, aquí podemos hallar el SA en X. El SAX, es decir, Z, U, S sobre R, sus, nada más, sin la C. Entonces será igual Z por U por S, abrimos y cerramos paréntesis, sobre R, que está acá, 0.15. Elaboramos las columnas del periodo, columna de C y columna de la pseudoaceleración. Esto será para X. Y colocamos los periodos de manera arbitraria, ¿no? Con una frecuencia de 0.1 más el anterior. Esto jalamos hasta 5 segundos. Recordemos que el periodo está en segundos. Entonces,
Veamos hasta 5 segundos. Hasta ahí. Ya tenemos entonces la columna del periodo, de los periodos. Respecto a la amplificación sísmica, aquí está, con estas tablas podemos poner a un lado para que nos permita explicar cómo se calcula la amplificación sísmica. C, factor de amplificación sísmica. Depende de TP y TL. Y TP y TL, vamos a volver aquí, son valores que dependen del tipo de suelo. Como nuestro caso es S1, entonces TP es 0.4. Aquí faltaría colocar esos parámetros. Vamos a colocar acá. TP y TL. Dice que TP en S1 es 0.4 y TL es 2.5. ¿Listo? Entonces ubicamos el periodo donde es TP. Este será TP. Ahí está TP y TL 2.5. TL 2.5. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad precisamente de aplicar el artículo 14 de la norma. Marcamos ahí. ¿Qué color? ¿Qué dice el artículo 14 de la norma? Dice, si el periodo T, que es este, es menor a TP, que es evidentemente 0.4, entonces C vale 2.5. Entonces sería ahí 2.5. 2.5 y copiamos. Inclusive TP, ¿no? Inclusive. Ahora, si el periodo T se encuentra entre TP, entre 0.4 y 2.5, C, la amplificación sísmica se calcula de esta manera. 2.5 porque multiplica TP sobre el periodo que existe aquí. Es decir, para los valores que se encuentran aquí, debería aplicar esa norma, con esa fórmula. Entonces, apliquemos. Igual, sería 2.5 por TP. Bueno, abro paréntesis. TP es este de aquí, 0.4, sobre el periodo. El periodo sería este. TP, fijamos un F4, fijo, cierro paréntesis y listo. Entonces arrastro hasta inclusive hasta el T. ¿No? Entonces, si observamos, estamos aplicando esta fórmula. 2.5 por TP sobre el periodo. Ahora, sigamos. Si el periodo es mayor a TL, TL es 2.5. Entonces, para estos periodos debo aplicar esta relación. C va a ser igual a 2.5 por, abro paréntesis, TP por TL, TP está aquí, por TL está ahí, sobre, bueno, cierro paréntesis, sobre, abro paréntesis, T al cuadrado.
esto debemos fijar, ¿no? F4 y aquí también F4. Sobre el periodo al cuadrado, es decir, este valor al cuadrado. Cierro paréntesis. Y otro más. Y listo. Ahora sí. Muy bien. Y arrastramos. Entonces, ahora sí vamos a poder calcular la pseudoaceleración. En estos casos, en este caso del modelamiento con el programa, no se recomienda no ingresar la gravedad porque la gravedad es un factor que en los casos de carga se ingresa, como ya vieron, entonces por eso no estoy haciendo la gravedad. Pero si necesitáramos la gravedad sería multiplicar por la gravedad. Acá multiplicaríamos por la gravedad, que es 9.81, y sale el espectro incluida, la aceleración espectral incluida la gravedad. Multiplicamos el SUS por C, por la amplificación sísmica, y esa sería la aceleración espectral para este proyecto. Ajá. Necesitamos fijar D24. Fijamos con F4 y ahora sí. Listo. Entonces podemos fijar acá. Esto sería para X, ¿no? En X, copiar, Control C, Control V, esto también, simplemente copio de esta manera y ya está. Seleccionamos y dibujamos, ¿no? Insertar, y ahí está el espectro de diseño para la ingeniería. Entonces aquí colocaríamos el espectro de diseño de una vivienda en albañilería. Colocamos los ejes aquí, se encontrarán en el periodo, son segundos, y aquí la pseudoaceleración, Entonces, podemos colocar incluso los colores de esas letras para presentar adecuadamente el informe. Ustedes ya son expertos en darle color, vida a esta tabla. Seguimos ahí. Ese es el espectro de diseño. Entonces, para ingresar al ETABS tendríamos que copiar, Control C, abrimos un bloque de notas, pegamos y esto guardamos a una carpeta. En ese consiste. Y de ahí, a partir de ahí, ingresamos aquí a Define, funciones, espectro, from file, y jalamos el espectro diseño que hemos elaborado para el proyecto. Muy bien, entonces espero que eso haya quedado claro. Hasta aquí el espectro diseño.